Pública Nacional, Alfonsina Gorosito, provincia de Santa Fe. Moderador, Contador General de la provincia de Entre Ríos, Contador Público Nacional, Aurelio Midralio. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar, como ya dijo, sobre análisis de compatibilidad presupuestaria contable en la administración descentralizada y empresas, sociedades y otros entes públicos de la provincia de Santa Fe. A modo de introducción y como marco teórico, voy a hacer una breve descripción del sistema contable en la provincia de Santa Fe. Se rige por lo normado en la Ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, la que define el sistema de contabilidad como el conjunto de principios, normas, órganos y procedimientos técnicos que evalúan, procesan los actos y hechos económicos que atañen al sector público. Cuando se habla de sector público, se debe entender que abarca el sector público provincial no financiero, como lo define en el artículo 4, que es por un lado la administración provincial, que abarca los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y su administración centralizada y descentralizada. Y por otro lado, el subsector de empresas, sociedades y otros entes públicos. Esta estructura organizacional, que se fija en el artículo 4, es la que da origen al término de ente contable, que también se encuentra definido en la ley, que se entiende por ente contable, por un lado la administración central, con los poderes y jurisdicciones que comprende, y por otro lado a todas aquellas entidades que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependan jerárquicamente de un poder o una jurisdicción. En este segundo ítem es donde estarían incluidos lo que es organismos descentralizados, instituciones de seguridad social y empresas, sociedades y otros entes públicos, es decir, son entes contables, sujetos del sistema contable y que cada uno de ellos administra su propio sistema contable. Y a ellos es a los que nos vamos a referir en este trabajo y más específicamente en lo que es análisis de compatibilidad entre la información presupuestaria y la información contable. Por eso, en cuanto a la información contable, hay que tener en cuenta que la totalidad de los presupuestos de estas entidades se encuentran incluidos en la Ley Anual de Presupuesto. En el caso de los organismos y las instituciones, la obligación está establecida en la Ley 12.510 y para el caso de empresas, la obligación viene dada por la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal. Entonces, cada una de estas entidades tiene su presupuesto y lo ejecuta a través de los clasificadores presupuestarios. En materia de ejecución presupuestaria, entonces, también hay una sección de la ley que habla sobre normas sobre ejecución presupuestaria para la administración provincial, dice el título, pero luego de la lectura de los artículos del articulado, se infiere que también es de aplicación para el sector de empresas porque los define como unidades de registro que operan el sistema contable. En la ley lo que se definen son las etapas de registro de los recursos y los gastos y la determinación del resultado presupuestario. Luego está el decreto, hay un decreto reglamentario que es el que establece los momentos de registro del gasto en base al clasificador presupuestario por objeto. Y luego en materia de ejecución presupuestaria también es de aplicación la disposición 8 de la Contaduría General, que es el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. En cuanto a la información contable, hay que tener en cuenta que cada una de estas entidades tiene un plan de cuenta que es el que le permite registrar contablemente las transacciones. En ese sentido existe la disposición 3 de la Contaduría General que establece el plan de cuentas de referencia y es sobre el cual se deben basar los planes de cuenta de cada una de estas entidades. Lo más importante de esta disposición también es que establece las matrices de conversión, que son guías que permiten vincular los clasificadores presupuestarios con las cuentas contables para homogeneizar la información. En cuanto a la información contable, también hay que tener en cuenta que algunas de estas entidades, sus estatutos o leyes de creación,
le establecen la obligación de presentar estados contables o, bueno, balances. Y en cuanto a la disposición 8, en materia contable brinda la estructura legal que deben tener los estados contables en la esfera pública y es de aplicación obligatoria para organismos descentralizados e instituciones, pero solo de aplicación supletoria para aquellas empresas que deban elaborar sus balances según las resoluciones técnicas de la FACSE. Entonces tenemos que las empresas que por sus estatutos o leyes de creación están obligadas a presentar balance, lo confeccionan teniendo en cuenta estas resoluciones. Más específicamente, la RT 16, que es el marco conceptual, la RT 8 y 9, que son normas sobre exposición contable, y la RT 11, que es para entes sin fines de lucro. En cuanto al fundamento legal para el análisis de compatibilidad, hay que remitirse al artículo 94 de la Ley 12.510, que es el que establece el contenido mínimo de la cuenta de inversión. Dentro del contenido mínimo se debe incluir el balance general de la administración centralizada, que integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados, empresas, sociedades y otros entes públicos. Como consecuencia de eso, también establece como contenido mínimo que deba existir un estado, se debe incluir, digamos, el estado de resultados y balance general de estas entidades. Como ya dije anteriormente, en los estatutos o leyes de creación de estas entidades establece para algunos la obligatoriedad de presentar un balance, pero hay otros casos en que no. Es por eso que existe un decreto reglamentario de este artículo que establece que aquellas entidades que no están obligadas por sus estatutos a presentar balances, pero que utilicen el SIPAF, que es el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera, en forma analítica, es decir, que utilicen unos módulos que es recursos, gastos y cuentas bancarias y pagos, están igualmente obligados a presentar un balance y un estado de resultado. También existe la circular 16 del 2011 de la Contaduría General, que además de esta obligatoriedad establece que deben estar suscritos por las autoridades máximas de dichas entidades. Hay también que tener en cuenta que hay dos circunstancias que permiten llevar a cabo este análisis de compatibilidad. En primera instancia, que la contabilidad deriva de la ejecución presupuestaria, es decir, en un primer momento tienen un presupuesto aprobado, lo ejecutan y luego la contabilidad mediante las matrices de conversión que operan automáticamente en el sistema informático, se realiza la contabilidad. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que la totalidad de las entidades cierran su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año, que coincide con el cierre presupuestario que está fijado en la Ley 12.510, lo cual facilita los controles presupuestarios y contables, que son la base del análisis de compatibilidad. Bueno, algunas pautas a tener en cuenta cuando se realiza el análisis es que es un estudio pormenorizado de la ejecución presupuestaria y los estados contables de la entidad. Es decir, hay que tener en cuenta que todas las transacciones que estén registradas presupuestariamente tengan luego su reflejo en la contabilidad, que no existan transacciones que estén por fuera del mandato legal que otorga la legislatura. También uno de los objetivos es detectar diferencias entre el resultado contable y el resultado presupuestario. Para ello, la Contaduría dictó la circular 125 del 2005 que establece el cuadro de compatibilidad, que en dicho cuadro se señalan los componentes contables que presentan asimetrías y que hacen que el resultado contable sea distinto del resultado económico presupuestario. Bueno, por último, concluye con la elaboración de un informe de compatibilidad presupuestaria y contable, donde se establecen cuáles son las principales diferencias. Bueno,
En lo que es los controles de compatibilidad, armé una especie de guía. Primero el estado de situación patrimonial, luego el estado de recursos y gastos y los rubros que lo componen. Entonces, en cuanto al activo, caja y bancos, el saldo de caja y banco que surge del estado de situación patrimonial es posible compararlo con las disponibilidades que surgen del estado de situación del tesoro. Hay que tener en cuenta que en Santa Fe, por la disposición 1 de la contaduría, solo están obligadas a presentar el estado de situación del tesoro organismos descentralizados e instituciones de seguridad social. También es posible comparar el saldo de caja y bancos con el rubro 5 que es disponible de caja y bancos del balance trimestral de movimiento de fondos que presentan estas entidades al Tribunal de Cuentas de la provincia por aplicación de la resolución 8 de dicho tribunal. Y en cuanto a la variación de efectivo que surge del estado de flujo de efectivo, es posible compararla con el aumento o disminución de caja y bancos que surge del esquema ahorro, inversión, financiamiento base caja, que es de presentación obligatoria para todas las entidades por la disposición 1 también de la contaduría. En cuanto a los créditos, el total de créditos es posible compararlo con las cuentas a cobrar del estado de situación del tesoro. Hay que tener en cuenta siempre que son los créditos corrientes, porque el estado de situación del tesoro incluye activos corrientes clasificados en exigibles y no exigibles. Hay que prestar, en este rubro hay que prestar especial atención a lo que son las contribuciones figurativas o transferencias recibidas a recaudar. Esta cuenta surge por la aplicación de la disposición 3 y 4 de la contaduría de la provincia, donde al 31 de diciembre se les obliga a todas las entidades a igualar el percibido al devengado en el estado de ejecución presupuestaria de recursos. Entonces, aquellos recursos que se registran como percibidos, pero que al cierre aún no se ha hecho efectiva la percepción, la contrapartida se refleja en esta cuenta de créditos, la cual es posible compararla entonces con la deuda presupuestaria, es decir, el devengado menos el pagado, del estado de ejecución presupuestaria de gastos de la administración central, sería de la jurisdicción que le otorga el gasto o la transferencia. En cuanto a los bienes de cambio, sabemos que no existe una partida específica dentro de lo que es el estado de ejecución de gastos que refleje a los bienes de cambio, pero sí podemos encontrar que lo devengado en el inciso 2 de bienes de consumo es posible compararlo en algunos casos con las compras de materiales o de materias primas que se incluyen en el anexo de costo de ventas que forma parte de los estados contables. Acá hay algunas particularidades en la provincia, como es el caso de la Empresa Provincial de la Energía, que es una empresa del Estado, donde ellos incluyen dentro de los bienes de cambio algunas maquinarias y equipos que son las que utilizan para armar los transformadores. Entonces, esos bienes presupuestariamente los registran en el inciso 4, que es bienes de uso. Es decir, presupuestariamente hay bienes que son considerados bienes de uso, pero que contablemente se los considera como bienes de cambio. En cuanto a los bienes de uso y activos intangibles, es posible comparar las altas que surgen del anexo de bienes de uso y activos intangibles con lo devengado en el inciso 4 de bienes de uso. Acá hay que tener en cuenta también la incidencia del IVA en aquellas entidades, en empresas que están inscritas en dicho impuesto, porque en el estado de ejecución el IVA no se desagrega. Y bueno, en cuanto a las amortizaciones que se incluyen en el mismo anexo de bienes de uso, sabemos que es un concepto que es contable y que no tiene reflejo en la ejecución presupuestaria. Bueno, ahora pasamos al pasivo. En cuanto al pasivo, es posible realizar un control a nivel total de
del pasivo o por cada uno de sus rubros, que es remuneraciones y cargas sociales, deudas comerciales o cargas fiscales. El control consiste en tomar el pasivo según el estado de situación patrimonial o situación del tesoro el 31 de diciembre del año anterior. Hay que tener en cuenta siempre que si se toma la situación del tesoro es solo los pasivos corrientes. Bueno, ese pasivo menos los pagos de ejercicios anteriores que surgen del esquema de ahorro, inversión, financiamiento base caja al 31 de diciembre del ejercicio que cierra, nos da la deuda que se mantiene de ejercicios anteriores. Si a esa deuda se le suma la deuda presupuestaria según el estado de ejecución al 31 de diciembre, más deudas extrapresupuestarias que pudieran existir, esa deuda teórica debe ser coincidente con el pasivo según el estado de situación patrimonial o situación del tesoro al 31 de diciembre. Bueno, como ya dije, es posible hacerlo en nivel global o por cada uno de los rubros. Entonces es posible hacer una comparación entre los rubros del pasivo y la deuda que surge de los distintos incisos del estado de ejecución presupuestaria. Así, la deuda de gastos en personal es comparable con la deuda por remuneraciones y cargas sociales. La deuda del inciso 2, bienes de consumo, del inciso 3, servicios no personales, excepto la partida 3.8, y del inciso 4, bienes de uso, es comparable con las deudas comerciales, y específicamente la partida 3.8, que es impuestos, derechos y tasas, es posible compararla con cargas fiscales. Igual hay que tener en cuenta, esto no es tan taxativo, porque por ejemplo, la deuda que puede existir por el impuesto a las ganancias que se le retiene al personal, presupuestariamente está incluida dentro del inciso 1 de gastos en personal, pero contablemente es una deuda por cargas fiscales. En cuanto a los préstamos, el control que se puede llevar a cabo es, bueno, el pasivo según el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del año anterior, menos el devengado y pagado en el inciso 7 de servicios de la deuda según el estado de ejecución. Eso debería ser coincidente con el pasivo según el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del ejercicio que cierra. Igual hay que tener en cuenta que existen algunos conceptos extrapresupuestarios, como son las refinanciaciones o las actualizaciones de capital. En cuanto al patrimonio neto, dentro del estado de evolución del patrimonio neto, como aportes de los propietarios, se incluyen las contribuciones figurativas o transferencias de capital recibidas del sector público provincial. En este caso, por aplicación también de la disposición 3 y 4 de la contaduría, es posible compararlo con el percibido de recursos en los rubros contribuciones figurativas o transferencias recibidas, y también es posible compararlo con el devengado en el estado de ejecución presupuestaria de gastos de la Administración Central de la jurisdicción que otorga las transferencias. También hay casos particulares en la provincia de Santa Fe, como el caso de la empresa Aguas Santafesinas, que es una sociedad anónima cuyo capital es un 99% del Estado provincial. Ellos incluyen las transferencias dentro del patrimonio neto mediante un decreto del Poder Ejecutivo que le otorga el carácter de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones. Y luego es la asamblea de la sociedad la que decide el incremento del capital social. Mientras no exista ese decreto del Poder Ejecutivo, las transferencias que reciben las mantienen dentro del pasivo, tal como lo establece la resolución técnica 17. Sin embargo, sabemos que para la administración central esas transferencias son no reintegrables. Bueno, ahora pasamos a lo que es el estado de recursos y gastos. En el caso de los recursos, sabemos que para la determinación del resultado presupuestario se utilizan serían los recursos en la etapa percibido,
y dentro del estado de recursos y gastos los recursos se incluyen por lo devengado. Pero bueno, en la provincia de Santa Fe, la ley 12.510 establece dos etapas, la etapa del devengado y la del percibido, y si bien la etapa del devengado no está reglamentada, eso no obsta que algunas de las entidades exponen el devengado en el estado de ejecución. En ese caso es posible comparar los recursos que surgen del estado de recursos y gastos con el estado de ejecución presupuestaria de recursos en la etapa devengado. También acá hay que tener en cuenta el tratamiento, lo que es el tratamiento del IVA, porque el débito fiscal está incluido en lo que es el estado de ejecución presupuestaria. Y bueno, están las diferencias metodológicas más conocidas, que son las rentas de la propiedad, que los intereses devengados no exigibles no se incluyen en el estado de ejecución presupuestaria de recursos, y las diferencias de cotización positivas, que tampoco tienen reflejo presupuestario. Bueno, en el estado de recursos y gastos, en lo que es recursos, también hay que tener en cuenta las contribuciones figurativas o transferencias corrientes recibidas del sector público provincial. En ese caso, también por aplicación de la disposición 3 y 4, debe ser coincidente con el percibido del estado de ejecución presupuestaria de recursos de la entidad en esos rubros, contribuciones o transferencias, y debe ser coincidente con lo devengado en el estado de ejecución presupuestaria de gasto de la jurisdicción que otorga la transferencia. Hay que tener en cuenta que las transferencias recibidas de otros sectores o del mismo sector público, pero de otros niveles, sean corrientes o de capital, se incluyen solo en el estado de recursos y gastos. En cuanto a los gastos, el devengado de gastos en el estado de ejecución presupuestaria es posible compararlo con los gastos devengados dentro del estado de recursos y gastos, pero también hay que tener en cuenta lo que es el tratamiento del IVA, que no se desagrega en el estado de ejecución presupuestaria, las diferencias metodológicas en rentas de la propiedad, que los alquileres se incluyen dentro del inciso 3 de servicios no personales, pero contablemente son rentas de la propiedad, los intereses negativos, devengados no exigibles, que no se incluyen en el estado de ejecución, la diferencia de cotización negativas, que tampoco tienen reflejo presupuestario, bueno, y el tema de las amortizaciones, que sabemos que son conceptos netamente contables. También hay que tener en cuenta que pueden existir gastos o erogaciones en el estado de ejecución de gastos, pero que están asociados a un proyecto de inversión, por lo tanto, esos gastos no tienen, contablemente no tienen reflejo en el estado de recursos y gastos, sino que se activan. Bueno, como ya dije, es posible también hacer una comparación de lo que está devengado en el inciso 2 de bienes de consumo con las compras de materiales o materias primas que surgen del anexo de costo de ventas, y después está también el otro anexo que forma parte de los estados contables, que es el anexo sobre el rubro de gastos y su aplicación, donde se agrupan los gastos en determinados rubros que pueden o no coincidir con la agrupación que está establecida en la clasificación presupuestaria de gastos por objeto, pero bueno, a niveles totales debería ser coincidente. Bueno, a modo de conclusión, ¿cuáles son los beneficios que nos ha traído a la contaduría poder llevar adelante este análisis de compatibilidad? En primer lugar, conocer las problemáticas de registración presupuestaria y contable de estas entidades, que si bien pertenecen al sector público, en su mayoría poseen un objeto comercial, y como consecuencia hemos podido comprender la contabilidad comercial de los entes y ver cómo se articula con el presupuesto y su ejecución.
Y por último, realizar todos estos controles brinda cierta rigurosidad a los datos expuestos en los estados involucrados, que son los que se utilizan para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.